Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Les invito a que me acompañen. Vamos a ir al libro de Hebreos. Estamos trabajando en este libro, en este hermoso libro, el cual está dirigido a los hijos de Dios, está dirigido a este pueblo de Dios también llamado Israel. Por eso su nombre es Libro de Hebreos. Muy bien. Ellos son los destinatarios primarios de este mensaje, de estas cartas, pero también nosotros podemos sacar aplicaciones muy interesantes. Y hemos estado, hemos estado leyendo varios versículos, viendo cómo el escritor utiliza lo que ellos ya conocen acerca de la ley de Dios, acerca de las ceremonias, de los sacrificios, del sacerdocio, y lo hace y lo lleva a lo que ese evento y esa actividad que ellos realizaban, ordenada por Dios, era un cuadro de lo que iba a ser el Cristo. Era un cuadro de lo que iba a ser el Mesías y cómo los iba a salvar. Cómo iba a cumplir con todas las leyes de Dios, cómo iba a cumplir paso a paso hasta convertirse en el Salvador. ¿Amén? Y dice el versículo, estamos en el capítulo 4, ya estamos llegando al último versículo de este capítulo. Y en esta última parte hemos estado leyendo específicamente de este sumo sacerdote, gran sumo sacerdote llamado Jesucristo, que hizo toda la labor y que pasó los cielos hasta llegar a la presencia de Dios. Así que recuerden, siempre que leamos el libro de Hebreos debemos tener en mente que el escritor también hace referencia, mucha referencia, a lo que era la labor sacerdotal. Y dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Repitámoslo una vez más, todos juntos. 1, 2, 3. Acerquémonos. Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Exactamente. Seguimos entonces en la misma idea del sacerdote. Cristo es el gran sumo sacerdote. ¿Amén? Amén. Y aquí el escritor le está diciendo, ellos tenían la costumbre de cada cierto tiempo, ellos debían presentar ofrendas delante de Dios. Ellos tenían que ir al templo, tenían que ir a Jerusalén, ofrecer los sacrificios en ese lugar por sus pecados. Y esta labor la hacían los sacerdotes. El pueblo se quedaba en un lugar específico para ellos, donde no podían traspasar. Ellos entregaban las ofrendas y eran los sacerdotes quienes las ofrecían, y el gran sumo sacerdote era quien entraba al lugar santísimo para interceder por este pueblo. Y esto es muy interesante. Ellos se quedaban. Y cuando venía la presencia de Dios, ellos sentían mucho temor, porque la santidad de Dios los podía matar. Y ellos entonces eran muy celosos de resguardar los límites en los cuales ellos debían estar. Si ustedes recuerdan que en la historia del pueblo de Israel, muchos murieron por la santidad de Dios, porque traspasaron los límites que no les era permitido, o hicieron la labor sacerdotal de una manera que no agradaba a Dios, como en el caso de los hijos de Aarón, como en el caso de los hijos de Elí, que no hicieron conforme a lo que Dios les había ordenado, hicieron mal su labor. Por lo tanto, en el pueblo siempre estaba esa conciencia, estaba en sus mentes el hecho de que no debían traspasar los límites que Dios les había trazado. Pero con Jesús esto cambió. Jesús es un sumo sacerdote que no tiene pecado. ¿Amén? Es un sumo sacerdote que abrió las puertas para llegar a Dios. Y que más encima es un sumo sacerdote que está intercediendo a la diestra de Dios. Y en ese sentido el escritor le dice, acerquémonos, vayamos a Dios con confianza. Acerquémonos pues. Teniendo en mente este gran sumo sacerdote, le dice, acerquémonos pues, confiadamente al trono de la gracia. Esta confianza es una franqueza, es una libertad para hablar delante de Dios en pureza y santidad, teniendo en mente de que este gran sumo sacerdote intercede por ellos, y no una vez al año, no una vez, sino siempre está ahí. ¿Amén? Entonces le dice, acerquémonos al trono de gracia, al trono de la gracia de Dios. El trono de Dios por medio de Jesús ha venido a ser un trono de mediación por medio de Jesucristo, quien está sentado a la diestra de Dios.
Por lo tanto, en la muerte de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, nosotros encontramos gracia para llegar al trono de Dios. Esta gracia que se necesitaba para entrar. Es algo que nosotros no merecíamos, nosotros no podíamos, y el hombre, ni siquiera el pueblo de Israel, siendo el pueblo escogido, podía acercarse con esa libertad. Pero Cristo, por medio de su sacrificio, por medio de esa misericordia que nos muestra aquí, por esa compasión que siente por nosotros, siendo hombre, se ofreció, y siendo exaltado por Dios, siente compasión por nosotros, y hace de mediador para que el hombre pueda llegar entonces a Dios. ¡Qué increíble! ¿Amén? Él siente entonces compasión. Y esa compasión que él siente lo hace ser un mediador eficaz, eficiente, lo que nosotros necesitábamos. No como el sacerdote antiguo, que él entraba con temor también, porque no sabía qué iba a pasar. Si había hecho las cosas bien, todo iba a salir bien. Pero si no, la cuerda servía para sacar al sumo sacerdote, ¿cierto? Pero aquí nosotros tenemos la confianza de que Jesús hizo todas las cosas bien. Cumplió todo y más encima sigue intercediendo a la diestra de Dios. Aquí le dice entonces, entremos confiadamente al trono de la gracia de Dios, para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. ¡Qué increíble! Esta misericordia entonces demostrada en la compasión que Cristo mostró en aquella cruz, que se compadece de nuestras debilidades, cuando Él también sufrió debilidad. Estamos hablando no de pecado, debilidades. ¿Se acuerdan que veíamos que Él sintió hambre? También sintió compasión, amor, dolor también, cuando lloró por su amado amigo Lázaro. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, Él sintió lo mismo que nosotros sentimos, pero sin pecado. Por lo tanto, es capaz de compadecerse de nosotros y hallar gracia. Este trono de gracia de Dios, entonces, por medio de Cristo, se refiere en especial a que Él ha perdonado nuestros pecados, a que Él nos ha impartido de sus dones espirituales. Porque la salvación no es solamente que somos salvos, sino que nos da dones, repartidos dones a los hombres, para que podamos ministrar en su presencia, para hallar descanso también. Esa es la misericordia de Dios, para llevar este yugo de Cristo. Que su yugo es fácil y ligera es su carga, dice la Escritura. Entonces, en Él, en Dios, hallamos todo lo que necesitamos para hacer su obra, para entrar confiadamente, para hallar gracia delante de Él. Y esta gracia que es de Dios. Y dice, para hallar también oportuno socorro. Este socorro viene de parte de Dios, que nos va a ayudar a llevar la tentación y la persecución, las pruebas y la dificultad. Y la idea de esta palabra del oportuno socorro tiene que ver con que a su debido tiempo el Señor va a dar la salida, que a su debido tiempo el Señor nos va a dar lo que nosotros necesitamos para hacer frente a la dificultad, para socorrer a los que son tentados, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Es capaz también de socorrernos, pero en el momento en que sea necesario. Qué increíble sacerdote tenemos, ¿amén? Y aquí le está hablando a su pueblo, teniendo en mente lo que ellos necesitaban. Pero aquí también nosotros podemos sacar tremenda lección, de que hoy en día por medio de Cristo podemos acercarnos confiadamente al Señor, que podemos recibir esa gracia para vivir día a día, ¿amén? Que podemos hallar gracia para hacer frente a la tentación, frente a la prueba y la dificultad, y que en su debido tiempo el Señor va a mostrar la salida. ¿Amén? Amén. Eso nos debe llenar de confianza, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de nosotros, sino que en todo fue tentado, pero sin pecado. Este versículo, hermanos, no podemos dejarlo solo, porque es mucho lo que Cristo ha hecho. Tenemos que enlazarlo con lo que ya vimos. Tenemos que enlazarlo con la misericordia de Dios para decir, acerquémonos confiadamente. Acerquémonos, pues, confiadamente. No dudemos de la misericordia de Dios, que se compadece de nosotros. ¿Amén? Repitámoslo una vez más. ¿Amén?
1, 2, 3. Acerquémonos, pues, confiadamente Amén. Y con esto quiero ya finalizar, hermanos. Dice, para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si nos hemos equivocado, debemos acercarnos para pedir perdón a Dios. Amén. Y si estamos en dificultad, debemos acercarnos para hallar el socorro oportuno en el momento en que lo necesitamos. Y si estamos bien, debemos acercarnos confiadamente, que el Señor tiene misericordia de nosotros. Amén. Así que en todo momento podemos acercarnos al trono de gracia. Oremos. Amado Padre, le doy gracias por este tiempo que nos permite estudiar tu palabra. Señor, damos gracias por este gran sumo sacerdote que tenemos. Jesucristo, que traspasó los cielos y hoy en día está sentado a la diestra de Dios. Ayúdanos, Señor, a poder estar confiados en lo que podemos hacer. Ayúdanos a poder vivir confiado también en que tu misericordia está en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.